Eh, Buenos días muchachos. Eh, para este video vamos a hacer una pequeña introducción. Lo primero que vamos a hacer es ver el navegador, donde actualmente tengo una dirección que se llama la 50.local, donde vamos a empezar a desarrollar cada una de las clases. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que voy a abrir un editor. En este caso va a ser el mismo Atom, donde al lado izquierdo tengo una carpeta llamada la 50.local, que es la carpeta donde se encuentra nuestro proyecto. Lo primero que voy a hacer es, dentro de esta carpeta, crear un nuevo archivo que voy a llamar index.php. Por favor, recuerden siempre después del punto colocar la extensión. Si es para PHP es .php, si es HTML es .html, si es CSS es CSS, si es JavaScript es .js y así. Bueno, ya tenemos construido nuestro primer archivo. Tengo nuestro archivo que se llama index.php. Vamos a hacer la prueba acá, voy a actualizar y ya van a ver que ya no va a mostrar el directorio como anteriormente lo está haciendo. Ya está buscando el archivo, en este caso se llama index.php. No se muestra nada, igualmente el código fuente tampoco está porque no tenemos nada, ni siquiera tenemos una estructura HTML. Bueno, para este caso no vamos a tener estructura HTML. Bueno, lo primero que vamos a hacer es iniciar un bloque de PHP. Sabemos que para iniciar un bloque de PHP tenemos el signo de menor y el signo de interrogación PHP. Y se cierra con signo de interrogación y el signo mayor. Todo lo que esté entre estos dos es un bloque de PHP. Bueno, igualmente voy a actualizar acá y voy a ver el código fuente. Igualmente no se ve nada, porque no hemos hecho nada para que que PHP realice alguna función o nos muestre algo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear una función. ¿Qué es una función? Entonces, lo primero que va a hacer va a utilizar el comentario. Sabemos que podemos comentar una línea con doble slash o comentar un bloque con asterisco, slash asterisco, y se cierra con asterisco slash. Este es un comentario de una sola línea. Una sola línea. Este es un bloque de comentario. Es decir, que nuestro intérprete, al momento de interpretar PHP, va a omitir estas líneas. En este caso sería la línea 3 y de la línea 4 a la número 7. Entonces vamos a crear una función. ¿Qué es una función? Entonces, una función es un conjunto de acciones que se pueden repetir una o varias veces en nuestro archivo o proyecto, llamémoslo también proyecto. Bueno, para crear la función necesitamos una palabra reservada que se llama function. Entonces llamamos function. Con esta palabra reservada vamos a decir que estamos creando una función, y en este caso voy a llamar una función que se llame sumar. La función se llama sumar. Cada función tiene unos parámetros. Entonces tenemos unos parámetros. Los parámetros son los que se encuentran dentro del paréntesis. ¿Cuántos parámetros puedo enviar? N parámetros. ¿Cuántos son los mínimos que puedo enviar? 0. Pueden haber funciones que no tengan parámetros de entrada, o unos parámetros que llamémoslos como unos valores de entrada, que no puedan tener ninguno, o pueden tener muchos. Si yo quiero enviar varios parámetros, le voy a hacer el parámetro 1
coma, parámetro 2, coma, parámetro 3. Es decir, que cuando sea llamada esta función, obligatoriamente tienen que enviar esos 3 parámetros. Bueno, en este caso solo voy a utilizar 2. Bueno, para tener esta función que se llama sumar con estos 2 parámetros, tenemos que decir qué corresponde a esta función. Entonces lo encerramos en el signo de llave, en estos 2 signos de llave. Decimos que estas 2 llaves, esta de apertura que está en la línea 10 y la de cierre que está en el número 12, pertenece a esta función sumar. Y todo lo que esté dentro de estas llaves, que pertenece a la función sumar, corresponde a ella. Bueno, para ello vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una nueva variable que la voy a llamar suma. No puede ser el mismo nombre de la función. Aquí llama sumar, aquí llama suma. Le digo igual parámetro 1 más parámetro parámetro 2. Bueno, finalizamos con punto y coma. Hasta aquí tenemos una función que se llama sumar con 2 parámetros y tenemos una variable que guarda la suma del parámetro 1 con el parámetro 2. Listo. Si vamos al navegador y actualizamos, igualmente, ¿qué obtenemos? Nada. Porque esta función no la hemos puesto a trabajar, ni tampoco estamos retornando un valor. Para retornar un valor utilizamos la palabra reservada return. Y le decimos qué variable vamos o qué parámetros vamos a enviar. Entonces en este caso vamos a llamar suma. Punto y coma. Está devolviendo, return o retorna el valor de suma. Y suma equivale hasta la suma de estos 2 números. Bueno, hasta el momento esta función no la hemos puesto a trabajar. Ahora la vamos a llamar. Ahora lo que voy a hacer es utilizar la palabra hecho. Voy a llamar la función sumar. ¿Y cuántos parámetros necesitamos? 1 y 2. Vamos a enviar el número 1, 2. Y el valor a mostrar debe ser 3. 1 más 2 es igual a 3. Ese 3 se guarda acá en suma y se devuelve en la palabra reservada return. Aquí le estamos diciendo muestre lo que me retorna la función sumar y le estamos enviando el número 1 y 2. Vemos que hay un 3. Si yo quiero hacerlo nuevamente, voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar esta misma, pero ya voy a meter el número 100 y acá 212, serían 312. Si actualizo, entonces esto me permite reutilizar acciones sin tenerlas que volver a hacer. En ese caso, aquí tenemos una función muy básica que es la suma de dos números. Pero ¿qué pasa si queremos que nos entregue el promedio de ese número? El promedio del número sería la suma de los valores dividido el número de valores enviados. Voy a hacerlo en este caso. Antes del return, lo que voy a hacer es promedio es igual a la suma dividido, ¿cuántos parámetros enviamos? 2. En este caso lo colocamos estáticos por una constante porque sabemos que siempre son dos valores. Y lo que voy a devolver es no la suma, sino el promedio. Aquí lo que voy a hacer es decir, el promedio es, y exactamente lo hace los acá abajo. El promedio de 1 y 2 es, sumamos los dos números, 1 más 2, 3, 3 y 2 da 1.5, que lo vemos acá. Y el promedio de 312
de 312 sabemos que es 156. Entonces mire que ya no tenemos que hacer ni la suma ni la división, sino que tenemos todo en esta función llamada sumar. Si la quisiéramos llamar, la podemos cambiar promedio o promediar, y aquí debemos de cambiar este nombre de sumar a promediar, y sigue funcionando igual forma.